7 de la mañana con 11 minutos. La bienvenida al economista Abelardo Pachano. Quisiera empezar este diálogo con un hecho de coyuntura, el tema de la reforma presupuestaria y cómo cierra el Ecuador este año 2009. Pasamos con las justas, economista, ¿o no? Buen día. Un mal año, buen día, Miguel. Un mal año, el año 2009, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Es un año que se va con resultados lamentables. El desempleo ha incrementado, sí, tenemos más ecuatorianos que no encuentran trabajo, familias que obtienen un ambiente de vida sumamente malo. El crecimiento de la economía va a ser negativo. Además de todos los problemas por los que hemos atravesado, la restricción en la provisión de energía eléctrica se convirtió en un detonante adicional en la caída de la actividad económica, en especial de las actividades comerciales y particularmente del comercio de dimensión pequeña, de aquel que no tiene la posibilidad de disponer de generadores, de los artesanos, de los pequeños industriales que son unidades de producción con recursos muy limitados. De tal manera que uno puede decir que el año 2009 no es un año grato, no va a pasar a la historia como un año grato para los ecuatorianos, y el gobierno no ha podido descifrar y encontrar mecanismos de solución. Incluso en el tema eléctrico, sobre el cual el gobierno se comprometió a restablecer el provisionamiento normal de este servicio a mediados del mes de diciembre. Hoy tenemos información, no sé si será una información que luego se vaya a confirmar, que también tendremos apagones hasta mediados del mes de enero, incluso hasta finales de ese mes, a pesar de la respuesta favorable que ha dado el gobierno de Colombia en un acto y en un hecho que se merece un reconocimiento de los ecuatorianos, que luego de recibir la visita de 2 ministros de Estado del Ecuador, el presidente Uribe, en un acto que realmente le enaltece a pesar de las diferencias políticas y de la situación diplomática, la ruptura de relaciones que tenemos Ecuador con Colombia, ha ofrecido en esta semana reiniciar la entrega de energía al Ecuador. Pero el gobierno nuestro no ha dado una sola señal pública de agradecimiento ante un hecho de esta naturaleza. Un hecho que es trascendente e importante para la solución del problema de los ecuatorianos. De tal manera que sigue el gobierno con una posición intransigente, una posición intolerante, que ha afectado muchísimo el ambiente de trabajo, el ambiente de inversión, la situación social de los ecuatorianos. Yo diría, Miguel, que el 2009 es un año para olvidarse. Si Colombia quería, a propósito de lo que usted señala, economista Pachano, si Colombia quería, simplemente no le vendía electricidad al Ecuador. Claro, Miguel, no tiene Colombia ninguna obligación. Colombia produce energía para cubrir sus necesidades. Tiene excedentes, pero puede simplemente dejar de producir, poner en mantenimiento sus plantas termoeléctricas y no entregar un solo kilovatio hora al Ecuador. Lo ha hecho en un acto realmente yo diría, de cooperación y de solidaridad con el Ecuador. Y el gobierno nuestro debería tener la sensibilidad y la decencia de agradecerle públicamente al gobierno de Colombia, porque además fuimos los ecuatorianos, a través de los ministros de Estado, los que le solicitamos el restablecimiento de la provisión de energía. Economista Pachano, si bien concluye este 2009 con estos resultados, con este análisis que usted hace, sí quisiera citar como predicción al 2010 lo que ha pasado con el Banco Central del Ecuador y en retorno de las reservas que tenía el Ecuador en el exterior. Por un lado, en la renuncia que presenta la economista Karina Sáenz,
hace notar en el segundo párrafo, dice, si bien es cierto que nuestro régimen monetario nos pone en una situación particular respecto al manejo técnico y apropiado, sin embargo, ella en una declaración posterior al comercio admite que al retornar las reservas no hay protecciones. ¿Qué significa esto, economista? Que simplemente desvirtuamos el concepto de manejo de los recursos que ha ahorrado el Ecuador, el país, no el gobierno, y que están depositados en el Banco Central para cubrir no solo las necesidades cotidianas de la actividad económica, porque las reservas sirven precisamente para eso y para darle un respaldo ante la comunidad internacional y la propia economía nacional, indicando que en el evento en que se produzcan hechos inéditos o circunstancias especiales e inesperadas, disponemos de esas reservas, porque tiene la característica de eso, reservas, que se pueden utilizar precisamente para afrontar esas circunstancias. Y son internacionales, Miguel, porque hay que volver otra vez a los conceptos básicos de la economía. Dice reservas internacionales, es decir, reservas que no están en el Ecuador, que están compuestas por recursos que son de aceptación internacional, y se las invierte en el exterior y están a la disposición del Banco Central, porque son muy líquidas, precisamente para que no se contaminen cuando se produce una crisis interna. Si esas reservas no estarían colocadas bajo esas condiciones, el momento en que se produce una crisis bancaria en el Ecuador, el momento en que se produce una crisis productiva en el Ecuador, el momento en que se produce una crisis fiscal, dejarían de existir. Y lo que ha hecho el Banco Central al traerlas al país y al entregarlas a los bancos estatales en depósitos a largo plazo, lo que ha hecho es desfigurar, desnaturalizarles a las reservas, desprotegerle al país y ponerle en una circunstancia mucho más vulnerable, que puede ocasionar inclusive daños incalculables en el propio modelo económico que se encuentra en actual vigencia. Anteriormente, a las reservas se les medía por los meses de cobertura de importaciones, cuando había el sistema de mercado libre y de mercado oficial. Hoy día a las reservas en el mundo se les mide por la disponibilidad inmediata que tienen. Es decir, la capacidad de usar esos recursos. Y están colocados en los bancos internacionales, ganando una rentabilidad, una tasa de interés bajita, porque son recursos en los cuales el Banco Central siempre, Miguel, yo le diría prácticamente desde la fundación, ha privilegiado la seguridad de la inversión antes que la rentabilidad. ¿Por qué el Banco Central ha privilegiado la seguridad antes que la rentabilidad? Porque no es dinero del Banco Central. Porque no es dinero del gobierno. Ahí está el IES, está municipios. El IES, municipios, consejos provinciales, el encaje bancario, y está también parte del gobierno. De tal manera que, como es plata de terceros, igual que debe hacer la banca privada, con el dinero de los depositantes, antes que buscar una alta rentabilidad en sus inversiones en el exterior, lo que tiene que buscar es seguridad de esas inversiones. Y eso lo ha hecho siempre el Banco Central. Hoy rompieron esa norma básica de prudencia económica, de seguridad económica. Y lo que han hecho es traer al Ecuador parte de esas reservas, invertirlas en bancos estatales, en papeles de largo plazo, que cuando requiere el Banco Central que le devuelvan el dinero, no va a tener manera de hacerlo, porque esos papeles de los bancos estatales no son negociables en el mercado. Nadie los demanda. A nadie les gusta tener un papel, llamémoslo así, del Banco Ecuatoriano de la Vivienda o del Banco de Desarrollo. De tal manera que, en lugar de ser reservas, pasa a ser parte de la cartera. En lugar de ser internacionales, son nacionales. En lugar de ser líquidas, son ilíquidas. Entonces se desfigura completamente. Y por eso es que la ex gerente del Banco Central, en la renuncia y en la declaración en el diario El Comercio la semana pasada, lo que dice es
que ella no estaba de acuerdo en hacer esas inversiones dentro del país sin las garantías debidas, porque esas reservas que se iban a traer al Ecuador estaban depositados en bancos de primer orden y más que nada podían ser utilizadas en 24 horas. Es decir, el Banco Central simplemente levantaba el teléfono y ese banco podía o tenía la capacidad para ponerle a la orden al Banco Central esas reservas internacionales. Hoy día, cuando el Banco Central necesite esos recursos, realmente no va a poder disponerlos. Y en ese plano el Banco Central está rompiendo una norma fundamental que lo cuidó durante muchísimos años, que es el de proteger los recursos de los ecuatorianos. De tal forma que a mí me parece una imprudencia, porque se está confundiendo lo que es la labor de un banco central frente a lo que es la labor de un banco comercial. Un banco comercial obviamente tiene otra manera de llevar adelante sus transacciones, con todo el cuidado, con toda la seguridad. Entonces, a un banco comercial uno le puede decir que preste para reactivar la economía. Al Banco Central no. El Banco Central, en su estatuto, en el mandato que tiene dentro de la colectividad, no es un banco que promueve la producción. El Banco Central tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad de la economía. Y uno de los elementos para que la economía sea estable es disponer de buenas reservas internacionales, de reservas líquidas. Hoy se está rompiendo realmente ese principio. Economista Pachano, es decir, si es que habría alguna emergencia, como esos recursos están al mediano y largo plazo, el argumento es que sí se les va a cumplir con el pago de los intereses, pero si se necesita el capital, no hay manera de recuperarlo de inmediato. ¿Qué gana un país, Miguel? ¿Qué gana un país? ¿O qué gana un depositante si cuando necesite el capital, el banco en donde ha puesto los recursos le dice no le puedo devolver el capital, tome usted aquí el 5% de intereses que le corresponden a este ejercicio? Nada. Más bien, le van a colocar a ese depositante en una situación de mayor angustia, porque siente que está en riesgo el patrimonio personal. En este caso está en riesgo el patrimonio del país, porque lo están utilizando de una manera absolutamente inapropiada. Y están caminando en la dirección de, yo diría, acabar las pocas fuentes de protección que tiene la economía, porque el día de hoy, en el diario El Comercio, he leído que Petroindustrial o Petrocomercial, una de las Petroamazonas, en el presupuesto del año 2010 determina que tiene una necesidad de inversión en los nuevos campos asignados a su gestión. Necesita aproximadamente $510 millones, que como el Estado no tiene los $510 millones, le van a pedir al IES para que invierta en Petroamazonas. El IES no es la caja chica del gobierno. El IES es la institución en la cual todos los que somos afiliados somos los dueños de esos recursos. Noticiero El 1.200.000 o 1.300.000 ecuatorianos que estamos afiliados al IES somos los dueños de esos recursos. El Estado no tiene nada que ver con esos recursos y no puede disponer de esta manera, porque ¿quién le va a garantizar al IES de que el día de mañana Petroamazonas le pague ese capital? Supongamos que los proyectos fracasan, que nos van a decir a nosotros, a todos los afiliados, que hemos perdido parte de nuestros aportes. El IES no es la fuente de financiamiento de la inversión pública, y peor, de la inversión pública en campos de alto riesgo o en donde no existen normas económicas que garanticen transparencia en los resultados y que además den seguridad a los inversionistas. Entonces, lo mismo que ha hecho el Banco Central con las reservas internacionales, están planteando que se haga ya ahora de manera directa el IES con las reservas de los aportantes, de los afiliados al IES. Entonces, en este camino, Miguel, estamos en un camino año 2009, para ponerle otro elemento de evaluación, es el año de la desinstitucionalización pública, porque el Banco Central
con la obligación de repatriar las divisas, con la renuncia masiva de funcionarios, con todas las decisiones tomadas, lo que demuestra es que ya no es la institución realmente de respeto y de consideración. Y si eso hacen con el Banco Central desde el punto de vista de inversión de reservas, Miguel, simplemente a manera de inquietud, ¿será posible que el Banco Central cumpla con el otro papel que tiene, de ser el proveedor de información macroeconómica confiable? ¿O acaso, por la intromisión de esta política perniciosa, dañina, de esta política mala, porque no es una política buena, cuando un resultado de un cálculo de un indicador macroeconómico no le convenga al gobierno, ¿no será modificado? Porque no le gusta simplemente al gobierno ese indicador. Entonces, en ese sentido, a uno ya le quedan las dudas respecto al grado de transparencia que hay inclusive en la elaboración y el mantenimiento de los indicadores macroeconómicos. Por eso es que es importantísimo luchar, pelear, defender la tesis de la independencia de ciertas instituciones económicas. Porque en el manejo económico, igual que en el manejo político, Miguel, igual que en la democracia, se requiere contrabalances del poder económico. Y deben haber instituciones que tengan la suficiente personalidad y que tengan la capacidad técnica y la visión de país, que le puedan decir al gobierno en un momento determinado: señor, usted está cometiendo errores. Con este tipo de decisiones no vamos a lograr resolver los problemas sociales que tanto dolor de cabeza generan. Haga estos correctivos. Pero si las instituciones dejan de tener esa personalidad, Miguel, y todo el mundo se alinea con la visión de gobierno, no vamos a poder determinar los errores que se están cometiendo y, consecuentemente, la posibilidad de tener crisis futuras de gravedad incalculable se aproxima. Economista Pachano, cuando usted habla de no son mensajes confiables, hace poco The Economist nos calificó y nos hizo un análisis severo respecto de lo que está pasando. ¿Qué confianza estamos generando al exterior? Ninguna, Miguel, ninguna. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le hablaba de un tema que aquí también se le ha soslayado, y que es el tema de las relaciones financieras con Irán? Yo le decía a Miguel, ese es un tema extremadamente delicado, porque Irán es un país que está sancionado por Naciones Unidas, está sancionado por proveer recursos a movimientos subversivos, a terroristas internacionales. Es un país reacio a someterse al control y al cumplimiento de sus obligaciones de no proliferación nuclear. La Organización Internacional de Energía Atómica ha intentado en innumerables ocasiones llegar a un entendimiento y hacer una supervisión de la producción de uranio enriquecido en Irán, con el propósito de asegurar que ese uranio no se utiliza para la fabricación de armas nucleares. Irán, por una vía o por otra, se ha negado a eso. Y ahora nosotros tenemos una relación financiera del Banco Central con el Banco de Desarrollo iraní, que está catalogado como un banco que realiza transacciones y financiamiento a grupos terroristas. Pues bien, la semana pasada, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y el Credit Suisse llegan a un acuerdo luego de las investigaciones que hace el Departamento del Tesoro a través de ellos tienen el Departamento del Tesoro, es decir, para ponerle así, el Ministerio de Finanzas del gobierno de los Estados Unidos, tiene una oficina de control de los activos internacionales. Y esta oficina de control de los activos, depósitos internacionales, tiene facultad legal para establecer sanciones a aquellas instituciones que realizan transacciones con Irán o con países en los cuales se producen financiamientos a movimientos terroristas, o se hacen transacciones rompiendo las sanciones establecidas por Naciones Unidas. Pues bien, esta oficina, que se llama OFAC,
le hace toda una investigación al banco, uno de los bancos más grandes del mundo, el Credit Suisse, famoso banco suizo, como su nombre lo dice, y le hace una investigación porque este banco ha hecho transacciones con Irán, con Sudán, con Burma, con Cuba, con Corea del Norte. Y llega a la conclusión que las transacciones que ha hecho con Irán son transacciones violatorias de las prohibiciones establecidas por Naciones Unidas y de que algunas de ellas permitieron que Irán movilice recursos de una manera inapropiada y contraria a la seguridad mundial. Y llegan a un acuerdo en donde el banco, el Credit Suisse, para que no le congelen sus cuentas, paga una multa de $536 millones. 536 millones de dólares. Y se compromete a cerrar todo tipo de transacciones con Irán. Aquí está el acuerdo, Miguel. Firmado el día 16 de diciembre del 2009. Yo le voy a mandar una copia, Miguel, para que lo tenga. Si esto está ocurriendo en el mundo, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué los ecuatorianos insistimos en tener una relación con un país que no nos da un beneficio tangible y que tiene o que genera peligros o potenciales problemas como el que acabo yo de describir? Con Irán uno puede tener relaciones diplomáticas, y eso yo creo que es absolutamente lógico. El Ecuador es un país soberano y puede hacerlo, pero debe cuidar de que esas relaciones no pongan en peligro los activos ecuatorianos. Entonces me parece que esta es una nueva advertencia que deben tener las autoridades del Banco Central sobre el peligro que estaríamos incurriendo en el manejo de nuestras reservas, si es que como consecuencia de las transacciones con Irak se detectan que algunas de ellas han roto o han violado las sanciones impuestas por Naciones Unidas o han puesto en peligro lo que se llama la seguridad mundial. Por ello, la advertencia que hiciera también la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. Pero por supuesto, Miguel, si lo que dice Hillary Clinton es simplemente, señores, no se olviden de que Irán es un país no cooperante con la paz mundial. Irán es un país beligerante, es un país violento, es un país en el cual la mayoría de las decisiones que se toman son contrarias a la búsqueda de relaciones estables y de relaciones pacíficas. Y por eso es que es inentendible que algunos países busquen profundizar ese tipo de relaciones. Y por eso la calificación que nos ha hecho la respetable revista The Economist, incluso la calificación en donde nos ha ubicado. Nos ubicó en uno de los últimos lugares, Miguel, de viabilidad de la inversión privada. Estábamos, creo que en el penúltimo lugar, a nivel de Ucrania o un país similar. En esas condiciones, ¿cuáles son las previsiones para el 2010? Pues Miguel, aquí tengo dos análisis. El uno es de Goldman Sachs, que tiene una unidad de investigación económica. El otro es del Deutsche Bank, un banco alemán. ¿Qué es lo que dicen más o menos los dos? Los dos dicen que el mundo se va a recuperar en el año 2010. Están estimando que el crecimiento de la economía mundial, en el caso del Deutsche Bank, podría ser de alrededor de casi el 4%, lo cual realmente es realmente muy bueno frente a una caída del 1% de la producción mundial en el año 2009. Y el otro está diciendo que es alrededor del 3,5%. Es decir, ambos tienen una línea de estimación de recuperación económica mundial, en donde uno de los países que mejor resultado puede tener en el año 2010 son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, luego de caer este año en un 2,5%, tendría una recuperación del 3,6% el año 2010. Un año en donde todavía la inflación mundial sería bajita
y un año en donde se está apreciando una recomposición del comercio internacional, de tal manera que hay buenos augurios del año 2010 en términos generales. Se piensa que el sistema financiero internacional consolidará la línea de independencia y que habrá pagado las obligaciones estatales que fueron tan generosas en fines del año 2008 y el año 2009. Estaba leyendo yo un reporte y la línea esa de 750,000 millones de dólares que estableció el gobierno al final del gobierno de Bush y luego a inicios del gobierno de Obama, en este momento el 75% de esas obligaciones están canceladas y se piensa que los 3 bancos restantes que están debiendo todavía dinero al Estado americano, que son el Citibank, el Bank of America y el Wells Fargo, los 3 estarían pagando a principios del próximo año todas sus obligaciones, más los intereses que estaban obligados a hacer, de tal manera que la declaración que ha hecho el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es de que, además de que lograron con esta facilidad estabilizar el sistema financiero, han podido obtener unas buenas utilidades. Es decir, va a tener un buen ingreso de caja el Estado norteamericano. Entonces el 2010 se presenta con augurios razonablemente buenos. Para el Ecuador, estas dos instituciones, la CEPAL, el Banco Mundial y todo, le ponen al Ecuador con una tasa de crecimiento alrededor del 2%, Miguel. No del 7% que está planteando el gobierno. ¿Cuál es la razón de la gran diferencia entre lo que piensa el gobierno y lo que están estableciendo estas instituciones? Es que mientras el gobierno cree que va a haber inversión privada, estas instituciones creen que no habrá inversión privada, ni extranjera ni nacional. Porque hay una situación de contracción debido a este clima político de excesiva agresión y en un plano en donde todavía se están discutiendo temas extremadamente delicados y vitales para el ejercicio de las decisiones de los inversionistas. Por ejemplo, la ley de aguas, desde el punto de vista de una inversión en el sector agrícola, mientras no se dilucide cuál va a ser el contenido final de la ley de aguas, yo creo que no tendremos posibilidad de inversiones importantes para la producción agropecuaria o de la agroindustria en general en el Ecuador. El tema general de la ley de competencia o la ley de monopolio, para ponerle un calificativo un poco más entendible. Mientras no se dilucide qué se va a entender por monopolio, oligopolio, control del mercado, yo creo que muchas actividades privadas importantes no van a invertir. Tercer elemento, mientras no se clarifique el contenido de los contratos petroleros, uno no va a encontrar posibilidad de que las empresas privadas realicen inversiones y se mantenga una producción petrolera adecuada. Cuarto, la ley de minería. Y así uno puede seguir haciendo una larga lista de temas importantes que siguen sin un esclarecimiento adecuado y que van a marcar al año 2010 como un año de decisiones sostenidas o mantenidas en condiciones simplemente de actividades básicas. Entonces esto hace que mientras todas estas instituciones piensan que el Ecuador tendrá un crecimiento malo del 2%, el Estado plantea un crecimiento del 7%. Y la diferencia de esa naturaleza nos lleva a que el gobierno haga un planteamiento de un presupuesto general de gastos y de inversión pública que va a ser difícil de sostenerlo, Miguel, por las razones que hemos conversado algunas veces aquí. No va a tener ese presupuesto los ingresos adecuados para poder mantener ese nivel de actividad pública y obviamente la inversión pública no va a poder llevarse adelante. Tal forma que el año 2010, esperemos que sea mejor que el año 2009, yo creo que es obvio que todos los ecuatorianos debemos pensar de una manera positiva, pero las condiciones en las que estamos trabajando no son de las mejores. Bien, al economista Abelardo Pachano, gracias a la presencia aquí en Ecuador Radio por ilustrarnos en el tema económico 2009-2010. 7:42 minutos, pausa, volvemos con el gerente de la empresa.